Bienvenidos a nuestro curso virtual de Historia del Perú para el nivel preuniversitario. Les saluda el profesor Andy Ortiz Tomasto. El día de hoy vamos a seguir conversando sobre la República Aristocrática. Entonces nosotros debemos recordar que la República Aristocrática es aquella etapa de la historia del Perú que va de los años 1899 hasta el año 1919, específicamente después del gobierno de Nicolás de Piérola y antes del gobierno de Augusto B. Leguía en su segundo periodo de mandato. Ya nosotros hemos analizado también las características económicas, por ejemplo, la dependencia que tenemos con Inglaterra y la exportación de materia prima. En el aspecto político, el partido predominante va a ser el partido civil, y la clase dirigente que va a acceder al poder básicamente son aristócratas u oligarcas. Y en el aspecto social hemos mencionado que todavía sigue la marginación del campesino y del obrero, del campesino en las haciendas de la serranía, incluso en la costa, y del obrero en las fábricas por el proceso de industrialización que Entonces, el gobierno de Eduardo López de Romaña, quien llega al poder entre los años 1899 hasta el año 1903, él va a acceder al cargo gracias a una alianza política entre dos partidos, el Partido Civil, ya hemos mencionado la importancia de este partido, y el Partido Demócrata, que era de Piérola. Pero cuando accede a la presidencia, el Partido Demócrata se pasa al bando de la oposición y se establece en el Congreso. Entonces, en su gobierno, algunas obras importantes que destacan, por ejemplo, la construcción de este ferrocarril que une La Oroya con Cerro de Pasco. Además, en el aspecto internacional, se firma el Tratado Osma-Villazón, que es un tratado fronterizo con el país de Bolivia. Del mismo modo, establece, por ejemplo, el Código de Aguas para promover el desarrollo de la agricultura y el Código de Minería para fomentar esta actividad extractiva. Luego tenemos al presidente Manuel Candamo, quien gobierna entre los años 1903 y 1904, un breve periodo de gobierno. Manuel Candamo era uno de los hombres más ricos del Perú. Lamentablemente, cuando asume la presidencia, tiene problemas de salud y va a fallecer a temprana edad en Arequipa. Cuando fallece Manuel Candamo, quien asume el cargo es el segundo vicepresidente, porque el primer vicepresidente había fallecido unos meses antes. Entonces, este vicepresidente, que es Serapio Calderón, asume el mando y convoca a elecciones. En estas elecciones resulta ganador José Pardo Ibarreda, llamado el presidente dinástico, por ser hijo de Manuel Pardo y Lavalle, que es fundador del Partido Civil. Pardo va a gobernar entre los años 1904 y 1908. Manuel Pardo se caracteriza por dar un fuerte impulso a la educación pública. Por ejemplo, autoriza el ingreso de las mujeres a las universidades, lo cual antes no era bien visto. Además, construye alrededor de 2.500 escuelas, tanto en educación primaria y secundaria, ¿no? Va a fundar la llamada Escuela Normal de Varones, para que ahí se formen los nuevos profesores, los nuevos maestros, y la Escuela Normal de Mujeres, que va a instruir a las futuras profesoras. En la educación, promueve la educación de tipo técnica, con las llamadas escuelas nocturnas, para dar más trabajadores al país, en un país que se está industrializando. Es en este contexto que en el aspecto laboral, los obreros panaderos fundan el primer sindicato. Recuerda, un sindicato es la agrupación de obreros organizados que van a exigir mejoras laborales, derechos, beneficios, entre otras cosas. A ese sindicato se le llamó Estrella del Perú. Además, en esta época se construye la cripta de los héroes. Tal vez muchos conozcan esta cripta, tiene cuerpos, los restos
de nuestros héroes que han combatido en la guerra contra Chile. Y por último se reorganiza la milicia con la reorganización de la escuela naval, se compran nuevos buques como por ejemplo el almirante Grau y el coronel Bolognesi. En el año 1908 se somete a elecciones y el candidato que resulta ganador es Augusto B. Leguía con el apoyo del Partido Civil y va a gobernar hasta el año 1912. Ahora, una vez que asume el mando va a tener algunas complicaciones. Por ejemplo, los líderes del Partido Demócrata, que eran la oposición del Partido Civil, van a ingresar de manera abrupta a Palacio de Gobierno y van a exigirle a Leguía que renuncie. Le van a presentar un documento de renuncia y le van a exigir que afirme. Pero Leguía exclama una frase, ¿no?, que ha quedado célebre para la posteridad y dice: no firmo. Luego entraría el ejército, salvaría a Leguía y muchos detractores, muchas personas que entraron a justiciar a Leguía terminarían muertas. A ese día lo bautizaron como el Día del Carácter. Eso ocurrió un 29 de mayo. Es en esta época también que va a ocurrir algunos conflictos limítrofes. Por ejemplo, el llamado Incidente de la Corona, en el cual Chile le obsequia al Perú una corona de bronce para colocarlo en la cripta de los héroes. Y esa cripta de los héroes pues es un homenaje a todos los héroes que el Perú ha tenido y que han caído en la guerra contra Chile precisamente. Entonces el Perú se va a negar y va a rechazar rotundamente la colocación de dicha corona. Respecto a otros problemas limítrofes, van a tratar de darse soluciones, como por ejemplo, se firma el Tratado Velar de Río Branco y se sellan de manera definitiva los límites y fronteras con Brasil. Y a través del Tratado Polo Sánchez Bustamante se modifican las fronteras trazadas anteriormente con el país de Bolivia y ya de esta manera definitiva se tendría un límite trazado con este país. En el aspecto social, se establece la ley de accidentes de trabajo. Entonces, poco a poco los obreros están consiguiendo beneficios y en un primer momento han organizado un sindicato. Ahora tienen la ley de accidentes laborales y con el paso de los años irán consiguiendo otros beneficios todavía. Es en esta época que en el año 1911 el arqueólogo Hiram Bingham de una universidad norteamericana, la Universidad de Yale, descubre Machu Picchu y hace el pronunciamiento general para que todos conozcan lo que él ha descubierto. Lamentablemente, pues para la historia del Perú, este arqueólogo probablemente haya saqueado todo lo que ha podido y una vez saqueado recién comunica que ha encontrado este resto arqueológico. Para las elecciones del año 1912, el Partido Civil presenta la candidatura de Antero Aspíllaga, pero un contrincante del Partido Demócrata que ya había sido alcalde de Lima también se presenta y es Guillermo Billinghurst, quien aprovecha las manifestaciones populares para lanzar una frase, ¿no? Incluso gráficamente dice: pan descomunal de 5 centavos de Billinghurst y pan pequeñito de 20 centavos de Aspíllaga, lo que hacía ver y anticipar que si elegían a Guillermo Billinghurst iban a tener beneficios, iba a abundar la comida y a un precio cómodo. En cambio, si elegían a Aspíllaga, le daban una comida pequeña y a un precio bastante caro. Entonces, de esa manera se ganó el aprecio de la población, votaron por él y fue elegido presidente, cuyo lema de gobierno fue: un gobierno para el pueblo, por el pueblo y con el pueblo. Estamos hablando básicamente de un gobierno populista, porque va a dar algunas facilidades y beneficios a la población, pero no va a solucionar sus problemas de raíz. Es por eso que este presidente simboliza una fractura, algo diferente en el gobierno de la gente aristócrata. Entre sus obras más importantes se destacan, por ejemplo, la ley de 8 horas de jornada laboral a los trabajadores solamente del muelle de Dársena del Callao, a los estibadores de ese muelle, que ya lo habían solicitado y se les establece para ellos. Además, reglamenta las huelgas, pero no una huelga popular llena de gente con disturbios, sino
que los sindicatos elijan a 3 delegados representantes que exijan sus molestias, sus reclamos ante los dueños o los patrones, ¿no? Entonces, como las medidas que estaba tomando Billinghurst, bastante populistas, empezaban a afectar al partido civil por el tema de las horas de trabajo, por el tema de las huelgas, este partido oligarca toma medidas contra Billinghurst, contacta con el coronel Óscar R. Benavides, quien tiene pues al cargo todos los militares, y le ordenan una sublevación, financian una sublevación, y Benavides le da golpe de estado a Billinghurst, quien luego será destituido y exiliado a Chile, donde finalmente morirá. Una vez derrocado Billinghurst, se establece una junta de gobierno a cargo del coronel Óscar Benavides. Más adelante, se hará cargo del gobierno provisional, que tiene como finalidad convocar a nuevas elecciones. En esta época, el Perú se va a enfrentar a una crisis económica debido al estallido de la Primera Guerra Mundial, lo cual va a frenar nuestras exportaciones. Recuerda que la economía del Perú se basa en la exportación de materias primas, y a su vez también va a limitar las importaciones. Se vive una época de incertidumbre. Ya cuando se convoque a elecciones en el año 1915, quien resulta ganador va a ser el presidente José Pardo y Barreda por segunda ocasión, representando al Partido Civil. Y por último, el segundo gobierno de José Pardo y Barreda, quien se hace con el poder entre los años 1915 y 1919. Algunos acontecimientos importantes que mencionar, por ejemplo, la sublevación de Teodomiro Gutiérrez, más conocido como Rumimaki, que significa mano de piedra, y estaba denunciando los abusos que cometían los gamonales en la serranía. Más adelante se va a enviar un contingente militar para capturarlo y enjuiciarlo por traición a la patria. Felizmente para el Perú, el desarrollo de la Primera Guerra Mundial juega un papel importante, porque aumenta nuestra exportación de materia prima y a un precio elevado. Por lo tanto, el Perú empieza a recuperarse económicamente. En el aspecto social, ante las exigencias, José Pardo y Barreda establece la ley de 8 horas para todo el Perú. A partir de este momento, la jornada laboral de 8 horas ya no solamente era para los estibadores del muelle de Dársena, sino para todo el Perú. Claro, eso fue en documento, en teoría, porque en la práctica no había quien fiscalice esas 8 horas. Mientras más trabajaba el campesino, más se le pagaba. Mientras más trabajaba el obrero, mejor ganaba. Entonces, esas 8 horas quedaron solamente en documento, y ya con el paso del tiempo, poco a poco recién se va a hacer efectivo. Primera pregunta de la autoevaluación nos dice: ¿a qué actividad se dedicaban los miembros del sindicato Estrella del Perú, que es el primer sindicato en nuestro país? Ellos eran panaderos. Segunda pregunta nos dice: ¿durante qué gobierno se firma el Tratado Velarde-Río Branco? Es un tratado fronterizo entre Perú y Brasil. Y a partir de ahora en adelante, cualquier tratado fronterizo, tú de frente dices Leguía, excepto con Ecuador, que eso lo vamos a ver después. Pero después con cualquier país, Leguía. No te olvides que tienes una tarea pendiente, desarróllalo, practica y estudia mucho, y nos encontramos la próxima clase. Hasta luego.